Soy el odontólogo Luis Marcano y hoy te hablo de uno de los tipos de enjuagues bucales con un ingrediente natural, botánico, herbario, que podría ser una alternativa, según las investigaciones, para tratar estos cuadros clínicos. Me refiero a la periodontitis. Ahora, antes de entrar en materia de estos tipos de enjuagues bucales, vamos a aclarar, vamos a definir brevemente qué es la periodontitis. Es la periodontitis la serie de síntomas y daños que sufren tus encías y un hueso de soporte, el hueso alveolar, el hueso que le da soporte a tus dientes. Cuando la biopelícula dental se acumula por desplegarse en el cepillado dental, por cepillarse de forma discontinua, interrumpida del tiempo, esta biopelícula se forma, sí, pero se hace cada vez más compleja. Y esto significa que bacterias van llegando y entre estas bacterias algunas pueden ayudar a promover la periodontitis. Ahora, la investigación a la que me voy a citar hoy en este video es un estudio sistemático que aparte es un metaanálisis. ¿Qué significa eso? Un metaanálisis es un estudio estadístico que se hace sobre otras investigaciones. ¿Y para qué? Para obtener, primero recoger la data, los resultados que obtuvieron algunos ensayos clínicos, en este caso, agruparlos, reducir el nivel de sesgo, el nivel de prejuicios que puedan tener o no los investigadores del metaanálisis, agrupar los resultados y obtener una data, digamos, lo más nítida, lo más pura posible, libre de prejuicios y aparte que permita detectar que a lo largo del tiempo y a través de diversas investigaciones se obtiene o no un resultado que puede ser positivo o negativo, pero que se obtiene un resultado. Estos investigadores revisaron varias bases de datos científicas y en 300 investigaciones eligieron 13. De esas 13 investigaciones, unos 256 pacientes usaron sobre un periodo de tiempo enjuagues bucales con aloe vera y unos 457 no lo usaron. ¿Por qué? Porque eran el grupo control, para hacer una comparación entre quienes lo usaban, los enjuagues con aloe vera, y quienes no lo usaban. Ahora, el periodo de seguimiento varió. En algunos ensayos clínicos fue una semana, en otros ensayos clínicos fue un año, que ya es un tiempo, más o menos sustancial para considerar los datos que obtenemos a partir de esas investigaciones. Ahora, los autores de este metaanálisis, ¿qué obtuvieron? ¿Qué vieron? ¿Qué observaron? Una coherencia y una repetición en el tiempo de los resultados, y era que las personas con un cuadro periodontal obtenían resultados positivos de usar enjuagues bucales con aloe vera. Ahora, esto no debe leerse de una forma, digamos, muy segmentada, interpretarse en el sentido de que puedes prescindir del cepillado dental. No, el cepillado dental es importante, el uso del hilo dental es importante, los enjuagues bucales suman al cepillado y el hilo dental, y aparte, en algunos casos, hay que hacer tratamiento periodontal. ¿Pero qué detectaron? Dos cosas: que había efectividad en reducir la inflamación de las encías y también en reportar, en interrumpir la formación de la biopelícula dental. Ahora, esto lo encontró un metaanálisis, que ya son palabras mayores que el enjuague. Los enjuagues bucales con aloe vera son capaces de interrumpir la formación de la biopelícula dental y con esto ayudar en el tratamiento y prevención de la periodontitis. Y aparte, encontraron que comparativamente con la clorexina, encontraban resultados más o menos iguales en cuanto a los enjuagues que contenían aloe vera y aquellos que contenían clorexina al momento de tratar y prevenir la periodontitis. Me refiero a los resultados obtenidos. Claro, hace falta más investigaciones. Ningún enjuague que contiene aloe vera ha recibido el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, pero este es otro estudio, otra investigación sistemática, otro metaanálisis que encuentra que estos enjuagues son efectivos para evitar la formación de la biopelícula, para tratar la inflamación de las encías, tema que ya mencioné en otro video que te invito a ver a continuación.